Pedro Fomín tamborileaba nerviosamente los dedos sobre el volante, abriéndose paso entre el tráfico vespertino. El reloj marcaba las 23 horas. El arquitecto, conocido por sus innovadores y ecológicos proyectos, estaba completamente absorto en una sola tarea: un rascacielos ecológicamente sostenible que consumía todo su tiempo y energías. Al llegar a su casa en el campo, se sintió un poco más relajado. La puerta se abrió antes incluso de que sacara las llaves. Sofía, su esposa, con quien había vivido 20 años, prácticamente se lanzó a sus brazos. Su entusiasmo parecía fuera de lugar. «Pedro, mi amor, ya estás en casa», canturreó ella. Sus ojos brillaban con un extraño fulgor que hizo detener a Pedro. «¡Qué temprano!». Él miró su reloj. «¿Estás segura, Sofía?». «Ay, ¿cierto?», rió ella. «He perdido la noción del tiempo. ¿Cómo te ha ido el día?». «Como siempre». Pedro arqueó una ceja. La curiosidad superó por un momento el cansancio. Reuniones, correcciones, más reuniones. «Y tú tan alegre». La sonrisa de Sofía se amplió. «Tengo una sorpresa para ti», susurró, temblando de impaciencia. «¿Una sorpresa?», preguntó Pedro. Su mente fatigada apenas captaba el significado. «Nos vemos mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Imperial. No llegues tarde». Su entusiasmo parecía discordante, pero Pedro, inmerso en sus preocupaciones laborales, solo asintió. «Bien», dijo, entrando en la casa. «Ahora, si me permites, iré a ducharme». Bajo el agua caliente, los pensamientos de Pedro vagaban. Últimamente, su relación con Sofía se había enfriado. La pasión que alguna vez ardió entre ellos se había extinguido, dejando solo brasas. Pero él trabajaba mucho, construía un futuro para ambos. ¿Acaso Sofía no lo comprendía? Al salir de la ducha se dio cuenta de que Sofía no estaba. Probablemente duerme, o se hace la dormida, pensó, suspirando. Palabras no dichas flotaban en el aire como un pesado fardo. A la noche siguiente, Pedro llegó al Hotel Imperial exactamente a las 7. Llevaba un ramo de rosas. El conserje, un joven con una cortés sonrisa, lo condujo a una suite en el piso superior. «Que tenga una agradable velada, señor», dijo el conserje. En su voz había un tono significativo que le provocó a Pedro un escalofrío. Con expectación y aprensión, subió en el ascensor. ¿Qué tramaba Sofía? ¿Era su forma de reavivar su romance? Llamó a la puerta, acomodándose la corbata. La puerta se abrió y vio a Sofía, pero no estaba sola. Detrás de ella se encontraba un hombre desconocido, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. «Hola, Pedro», dijo Sofía. Su voz carecía de calidez. «Llegas puntual, siempre tan puntual». Los ojos de Pedro se movían entre Sofía y el desconocido. «¿Qué está pasando aquí, Sofía?». La sonrisa de Sofía se volvió cruel. «Te presento a Antonio, mi amigo del colegio, mi sorpresa. Me separo de ti». Pedro se quedó paralizado. Su cerebro se negaba a procesar la información. Antonio, abrazando a Sofía por la cintura, siseó. «Gracias por mantenerla caliente, colega». Los ojos de Sofía, antes cálidos y amorosos, ahora estaban fríos y desdeñosos. Lanzó un sobre a los pies de Pedro. «Los papeles del divorcio. Ya he transferido mis fondos de nuestra cuenta conjunta a la mía. Y aquí tienes un billete de ida al norte. Vete, refréscate». Las rosas se le cayeron de las manos a Pedro, esparciéndose por la costosa alfombra. «¿Hablas en serio?», susurró él. Antonio rió. «Sí, muy en serio, amigo mío. El que se despistó, perdió». La ira de Pedro comenzó a reemplazar la conmoción. «¿Crees que puedes simplemente tirar por la borda nuestra vida de 20 años por este amor de colegio?». «Con cuidado, Pedro. No armes un escándalo. Se acabó. Acéptalo y vete», dijo Sofía. «¿Me robaste mi dinero, mi futuro, y esperas que simplemente me vaya?», gritó Pedro. Antonio se interpuso entre ellos. «Ya lo has oído. Vete antes de que empeore». Pedro miró a Sofía, buscando alguna señal de la mujer a la que amó durante 20 años, pero solo vio indiferencia fría. «Se arrepentirán de esto», dijo él con calma. «Los dos».
Se dio la vuelta y se marchó, dejando las rosas en el suelo. Los días se confundían. Pedro luchaba contra la traición. Se sentaba en el despacho de su abogado, Nicolás Mironov, un letrado con reputación de implacable en los casos de divorcio, estudiaba la situación. «Tengo buenas y malas noticias para ti, Pedro», dijo Nicolás, reclinándose en su sillón de cuero. «Las buenas. La transferencia de tus fondos fue ilegal. Podemos demandar por fraude». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Pedro. «¿Y las malas?», preguntó. La expresión de Nicolás se oscureció. «Sofía ha pedido el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Se apresura, intenta adelantarse a nosotros». Pedro apretó los dientes. «¿Diferencias? Le gusta más su amigo del colegio que su marido de 2 décadas». Pedro asintió, obligándose a respirar profundamente. «¿Pero qué hago ahora?». Nicolás sacó una carpeta, desplegando documentos sobre la mesa. «Presentaremos una contrademanda, alegando infidelidad. Esto no detendrá el divorcio, pero puede influir en la división de bienes». «Hazlo», dijo Pedro sin dudar. Nicolás asintió, luego vaciló. «Hay algo más. El visado de Sofía está ligado a vuestro matrimonio. Si denunciamos el fraude, lo anularán». En los ojos de Pedro brilló la determinación. Se inclinó hacia adelante, su voz era baja y firme. «Hazlo. Y Nicolás, quiero usar todos los métodos legales contra ellos». Las comisuras de los labios de Nicolás se curvaron en una sonrisa taimada. «Considera que está hecho. Los golpearemos tan fuerte que ni se darán cuenta». Cuando Pedro se levantó para irse, Nicolás lo detuvo. «Pedro, otra cosa, no te contactes con Sofía y ese Antonio. Que piensen que estás derrotado. El elemento sorpresa será nuestra mejor arma». Pedro asintió. Una sonrisa apareció en su rostro. «No te preocupes, Nicolás. No me importa ninguno de los dos. Pero todavía me escucharán». Pedro dedicó todas sus energías al trabajo, convirtiendo el dolor y la ira en energía para el proyecto del rascacielos. Sus colegas notaron los cambios, un brillo más intenso en sus ojos, horas de trabajo más largas, pero nadie se atrevió a decir nada. Una tarde, al salir de la oficina, escuchó la conversación de 2 jóvenes arquitectos. «¿Has oído hablar de ese concurso internacional?», preguntó uno, con entusiasmo en la voz. «Sí, el proyecto Ciudad Ecológica», respondió el otro. «El premio es enorme. Pero hay un inconveniente», continuó el primero. «Hay que trabajar en pareja con un arquitecto de un país en desarrollo. En serio, eso lo complicará todo». Pedro aminoró el paso. Una idea maduraba en su cabeza. Se volvió, asustando a los jóvenes. «Cuéntenme más sobre ese concurso», dijo, sin dejarles opción. 20 minutos después, Pedro volvía a estar sentado en su escritorio, estudiando la información frenéticamente. Las horas pasaron desapercibidas mientras buscaba en Internet al socio ideal. Al amanecer, cuando largas sombras caían sobre su oficina, encontró una candidatura prometedora. Una arquitecta talentosa pero poco conocida de la ciudad natal de Sofía. «2 pájaros de un tiro», murmuró, tomando el teléfono para reservar billetes. Esto ya no era solo un concurso, sino una reconstrucción de vida y una venganza. Sofía y Antonio intentaron quebrarlo, pero solo despertaron en él una faceta que ni siquiera sospechaban. Abrió las páginas de Sofía en las redes sociales, observando con disgusto las fotos con Antonio. «Disfruten mientras puedan», murmuró, deteniendo el dedo sobre el teclado por un momento. Pensó en dejar un comentario mordaz, pero no, eso delataría sus planes. En lugar de eso, cerró el navegador y abrió su correo electrónico. Tenía mucho que hacer. Sofía y Antonio creían haber ganado, haberlo destrozado, pero se equivocaban. El modesto arquitecto Pedro Fomín se había quedado en el pasado. En su lugar había un hombre decidido no solo a sobrevivir, sino a triunfar y hacer que quienes lo traicionaron pagaran caro sus errores. Los primeros rayos de sol atravesaron la ventana de su oficina.
Pedro se permitió un momento de reflexión. El dolor de la traición aún ardía, pero ahora era el combustible que lo impulsaba hacia adelante. Confió demasiado, amó demasiado ciegamente. Nunca más. Cogió el teléfono y marcó el número de Nicolás. Era temprano, pero sabía que su abogado ya estaba despierto. Nicolás, soy Pedro. Necesito que hagas algo por mí. El aire viciado del avión ayudó a Pedro a despejar sus pensamientos. 14 horas de vuelo le dieron tiempo suficiente para planificar su venganza. Al salir del avión, se acomodó la corbata y apretó los dientes. Este no era un viaje de negocios, era una guerra. María, la arquitecta local, lo esperaba en la salida. Era más joven de lo que esperaba, unos 30 años, con ojos penetrantes que lo observaban todo. «Señor Fomín», dijo ella, estrechándole la mano. Su apretón fue firme, profesional. «Llámame Pedro», respondió él estrechando su mano. «Gracias por reunirse conmigo con tan poco tiempo, María». Se dirigieron a una cafetería cercana. El bullicio del aeropuerto desapareció en un segundo plano. Se sentaron a una mesa con café. María fue directamente al grano. «Su carta fue intrigante», dijo estudiando el rostro de Pedro. «Pero, debo preguntar, ¿por qué yo? Usted ya es exitoso, podría colaborar con cualquiera en este concurso», dijo María tomando un sorbo de café. Pedro tomó un sorbo de café, eligiendo sus palabras. Se había preparado para esta pregunta, sabiendo que debía encontrar un equilibrio entre la honestidad y la estrategia. «Sus proyectos son revolucionarios», dijo mirándola a los ojos. «He seguido su trabajo durante un tiempo. La forma en que integra materiales locales y técnicas tradicionales en diseños modernos y ecológicos, eso es precisamente lo que busca este concurso». La ceja de María se arqueó escépticamente. «La adulación no le llevará a ninguna parte, señor Fomín. ¿Cuál es la verdadera razón?» Las comisuras de los labios de Pedro se movieron en una leve sonrisa. «De acuerdo, cartas sobre la mesa. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Mi esposa me dejó, intentó vaciar mis cuentas. Necesito esta victoria, tanto profesional como personalmente. Y creo que juntos no solo ganaremos este concurso, sino que también cambiaremos la faz de la arquitectura ecológica». María escuchó atentamente. Su expresión era ilegible. Finalmente habló. «¿Y qué obtengo yo, además de la posibilidad de un premio que no está garantizado?» «Reconocimiento», dijo Pedro sin dudar. «Ganemos o no, trabajará con una de las mejores firmas en el ámbito de la arquitectura ecológica. Es un escalón en una industria que, seamos honestos, no siempre es acogedora con las mujeres, especialmente en esta parte del mundo». Los ojos de María se entrecerraron, pero Pedro vio una chispa de interés. «Está bien preparado», dijo ella. «Creo en la preparación», respondió Pedro. «Entonces, ¿qué dice? ¿Socios?» María guardó silencio durante un largo rato. Sus dedos golpeaban la mesa sin sentido. Finalmente, extendió la mano. «Socios», dijo ella. «Pero le advierto, señor Fomín, no tolero que me usen o manipulen. Si siento algo fuera de lugar, me retiro. ¿Entendido?» Pedro estrechó su mano. Una verdadera sonrisa iluminó su rostro por primera vez en varias semanas. «Entendido. Y por favor, llámame Pedro. Después de todo, ahora somos socios». Al salir del café al aire húmedo de la ciudad, Pedro sintió que una carga se le había quitado de los hombros. La primera etapa de su plan se había completado. Sofía y Antonio podían pensar que lo habían destrozado, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. Al otro lado del océano, Sofía y Antonio disfrutaban de la vida, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Se habían mudado a un ático comprado con los ahorros de jubilación robados de Pedro. Sofía bebía champán junto a la piscina de la azotea, mientras Antonio le masajeaba los hombros. «¿Sabes?», dijo Antonio, deshaciendo un nudo en el cuello de Sofía. «Me estoy acostumbrando a esta vida». Sofía rió. «Acostúmbrate, mi amor. Tenemos para toda la vida». «¿Y cuánto tiempo crees que pasará antes de que se den cuenta de la transferencia de dinero?»
Sofía hizo un gesto con la mano. Por favor, Pedro probablemente está llorando sobre sus planos. Para cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta, ya estaremos lejos. Se volvió, atrayendo a Antonio para un beso. Deja de preocuparte y sirve otra copa. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Cuando chocaron sus copas, ninguno de los dos notó las oscuras nubes que se acercaban. La tormenta llegaba, estuvieran preparados o no. Pedro trabajaba incansablemente en su tablero de dibujo, su pluma volando sobre el papel. Enfrente, María trabajaba concentrada. La pantalla de su ordenador centelleaba con complejos modelos tridimensionales. Habían trabajado sin descanso durante varias semanas. Su diseño de una ciudad autosuficiente tomaba forma ante sus ojos. ¿Qué tal si integramos agricultura vertical aquí?, sugirió María, señalando una parte del modelo. Eso aumentará la producción de alimentos y añadirá un elemento estético único. Excelente, asintió Pedro, esbozando rápidamente un diseño de la idea. Y si usamos plantas locales, se integrará en el ecosistema local. Su colaboración superó todas las expectativas de Pedro. Las ideas innovadoras de María complementaban a la perfección su experiencia técnica. Cuando su diseño comenzó a recibir reconocimiento en el concurso, Pedro sintió una oleada de satisfacción. Era más que un triunfo profesional. Era el primer paso en su plan de venganza. Pero incluso trabajando en el proyecto, Pedro no se olvidó de Sofía. En su tiempo libre, recopilaba información sobre su pasado en su país natal. Cada fragmento de información se archivaba cuidadosamente. Munición para la batalla futura. Su teléfono vibró. El nombre de Nicolás apareció en la pantalla. Pedro se disculpó y salió al balcón de su espacio de trabajo alquilado. «Nicolás, ¿qué noticias?», preguntó. La voz de su abogado crujió en la línea. «El caso de fraude es sólido, Pedro. Tenemos pruebas irrefutables sobre la transferencia de los fondos de pensiones. Pero hay algo más. Estamos consiguiendo la anulación del matrimonio por la infidelidad de Sofía». Pedro apretó el teléfono. «Excelente. ¿Y cuál es el inconveniente?». «Pero hay un pero», comenzó Nicolás. «Sofía intenta obtener la mitad de los activos de tu compañía. Dice que te apoyó mientras la construías. Por lo tanto, tiene derecho a una parte». Los ojos de Pedro se entrecerraron. Su mano libre se cerró en un puño. «No mucho. Ella no obtendrá nada». «¿Qué planeas?», preguntó Nicolás, con una voz llena de preocupación. «No te preocupes», respondió Pedro. «Simplemente continúa ejerciendo presión legal. Yo me encargo del resto». Colgó la llamada. Su mente ya trabajaba frenéticamente. Sofía pensaba que podría quedarse con la mitad de su compañía. Ella todavía pagaría por eso. Durante los siguientes días, Pedro inició una serie de cuidadosos movimientos. Reestructuró su compañía, transfiriendo activos a fideicomisos protegidos y cuentas en paraísos fiscales. Todo era absolutamente legal, aunque un poco turbio desde el punto de vista ético, pero a Pedro ya no le importaban esas normas. Era una cuestión de supervivencia. Mientras trabajaba, con un ojo seguía el concurso. Su diseño llamaba la atención. Los expertos susurraban sobre el equipo tapado que lo estaba revolucionando todo. Pedro sonrió. Que Sofía y Antón crean que han ganado. El juego apenas comenzaba. Sofía frunció el ceño mirando el extracto bancario. Su uña perfectamente manicurada golpeaba la pantalla de la tableta. «Antón», llamó con voz áspera, «mira esto». Antón entró desde el dormitorio, abrochándose una chaqueta de seda. «¿Qué ocurre, mi amor?». «El dinero», dijo Sofía, extendiéndole la tableta. «Falta». Las cejas de Antón se fruncieron mientras examinaba las cifras. «¿A qué te refieres? ¿Gastaste más de lo que pensabas?». Sofía le lanzó una mirada furiosa. «No seas tonto. Sé exactamente cuánto gasté. Esto es algo más». Caminaba por la habitación, pensando febrilmente. «Es Pedro. Ese astuto canalla debe haber hecho algo». Antón se dejó caer en el sofá con aspecto preocupado. «¿Y qué?».
Todavía nos queda mucho. Para cuando se dé cuenta de cómo recuperarlo, ya estaremos lejos. Sofía se enfureció. Sus ojos brillaron. No lo entiendes. No se trata solo del dinero. Se trata de la victoria, y me niego a permitir que esa lamentable excusa de hombre me gane. Cogió el teléfono tecleando frenéticamente un mensaje. Tenemos que contraatacar. ¿En qué piensas?, preguntó Antón, con una nota de nerviosismo en su voz. La sonrisa de Sofía se volvió maliciosa. Pedro siempre se ha enorgullecido tanto de su precioso rascacielos ecológico. ¿Y si algo sale mal? Durante los siguientes días, Sofía y Antón comenzaron su contraataque. Difundieron rumores sobre deficiencias en la construcción del rascacielos ecológico de Pedro, susurrando a inversores y funcionarios municipales sobre posibles problemas de seguridad. Pero Pedro estaba un paso adelante. Había anticipado su jugada y se había preparado para ella desde el momento en que Sofía lo traicionó. Cada etapa del proyecto estaba meticulosamente documentada. Cada medida de seguridad verificada y confirmada por expertos independientes. Cuando los rumores alcanzaron su punto álgido, Pedro presentó tranquilamente sus pruebas, planos, informes de seguridad, análisis de materiales. Todo se expuso en una conferencia de prensa que no dejó lugar a dudas. El intento de sabotaje fracasó brillantemente, dañando la reputación de Sofía y Antón. Cuando Pedro terminó la conferencia de prensa, respondiendo a las preguntas de los reporteros con facilidad, su teléfono vibró. Era un mensaje de María. He visto las noticias. Excelente trabajo, pero tenemos que trabajar. Se acercan los plazos del concurso. Pedro sonrió y respondió. Ya voy camino. Les mostraremos qué es la verdadera innovación. En su casa, Sofía arrojó el teléfono contra la pared, disfrutando de cómo se hacía añicos. Ese miserable, siseó. Como siempre se mantiene un paso adelante. Antón, recostado en el sofá, apenas se distrajo de su revista. Tal vez sea hora de aceptar las pérdidas, mi amor. Todavía tenemos suficiente. ¿Suficiente?, la interrumpió Sofía. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. No se trata de la suficiencia, se trata de la victoria, y me niego a permitir que Pedro gane. Se dirigió al bar, sirviéndose un generoso vaso de whisky. Mientras bebía, su mente trabajaba febrilmente. El dinero desaparecía más rápido de lo que esperaba. Pedro la superaba en cada paso. Tenía que actuar rápido. Tenemos que acelerar los trámites de divorcio, se dijo más a sí misma que a Antón. Asegurarnos los activos antes de que Pedro pueda protegerlos. Antón, finalmente, levantó la mirada. Un toque de preocupación brilló en sus ojos. Sofía, tal vez... No te pido tu opinión, la interrumpió Sofía. Haz lo que te digo. ¿Entendido? Antón asintió dócilmente. Sofía se giró para mirar por la ventana el panorama de la ciudad. En alguna parte, Pedro estaba construyendo sus siguientes planes y Sofía no podía permitir que ganara. Esta guerra apenas comenzaba. En el auditorio reinaba la expectación. Arquitectos, inversores y representantes de los medios de comunicación de todo el mundo se habían reunido para las presentaciones finales del concurso internacional de diseño de ciudades sostenibles. Pedro estaba entre bastidores. Su corazón latía como un martillo. Meses de trabajo, noches sin dormir e infinitas planificaciones habían llevado a este momento. María se acercó. Su rostro era una máscara de tranquila determinación. ¿Listo?, preguntó. Listo, respondió Pedro ajustándose la corbata. Mientras esperaban su turno, Pedro escaneó la sala. Su respiración se le atragantó al ver dos rostros familiares. Sofía y Antón estaban sentados cerca del final de la sala, susurraban entre ellos y sonreían con suficiencia. Habían venido a presumir, sin duda, esperando que él fracasara. Parece que tenemos invitados inesperados, murmuró María, siguiendo la mirada de Pedro. La mandíbula de Pedro se tensó. Bien, que miren. Los siguientes en presentar su proyecto son Pedro Fomín y María Markova. Resonó la voz del presentador.
Cuando salieron al escenario, Pedro intercambió una breve mirada con Sofía. Su sonrisa complaciente solo aumentó su determinación. Se volvió hacia los jueces. Su voz era tranquila y segura al comenzar la presentación. Señoras y señores, lo que verán ahora no es simplemente una ciudad. Es un ecosistema vivo y vibrante que revolucionará la vida urbana. Durante los siguientes 30 minutos, Pedro y María expusieron su visión. Describieron detalladamente las granjas verticales integradas en las torres residenciales, el revolucionario sistema de gestión de residuos que transforma la basura en energía y una red de zonas verdes que sirven tanto para fines recreativos como ecológicos. Mientras María explicaba los aspectos culturales de su proyecto, Pedro lanzó una mirada a Sofía y Antón. Sus sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por una expresión de creciente preocupación. Los jueces les hicieron preguntas a las que Pedro y María respondieron con facilidad. Su preparación había dado sus frutos. Cuando terminaron, la sala estalló en aplausos. Pedro sonrió. Lo habían logrado. Unas horas más tarde, después de que todas las presentaciones hubieran finalizado, los jueces regresaron para anunciar al ganador. Después de una cuidadosa deliberación, el juez principal comenzó. Nos complace anunciar que el ganador del concurso internacional de diseño de ciudades sostenibles de este año son Pedro Fomín y María Markova. Los aplausos resonaron en el auditorio. Pedro y María se abrazaron, ambos radiantes de alegría, subiendo al escenario para recibir el premio. Pedro vio a Sofía y Antón escabulléndose hacia la salida, sus rostros retorcidos por la ira y la decepción. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de felicitaciones, entrevistas y apretones de manos. El teléfono de Pedro vibraba constantemente con mensajes de colegas y clientes potenciales. Esta victoria no era simplemente un triunfo personal, era un punto de inflexión en su carrera. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Pedro vio a Sofía acercarse a él. Su rostro era una máscara de falsa alegría, pero él vio el cálculo en sus ojos. «Pedro, querido», dijo con voz dulce, «felicidades por la victoria». «Siempre supe que lo lograrías», dijo Sofía girándose hacia él. Su rostro estaba frío, desprovisto de cualquier calidez. «Basta, Sofía», respondió Pedro. Su expresión era gélida. «Ambos sabemos que viniste aquí esperando ver mi fracaso». La sonrisa de Sofía se quebró. «Es injusto». «¿Pensabas colarte y apropiarte de los laureles? ¿Intentar regresar a mi vida ahora que vuelvo a tener éxito?», interrumpió Pedro. Se inclinó más cerca, su voz se volvió baja y amenazante. «Déjame decirte esto claramente. Ya no eres nada para mí. Nada más que un error que estoy corrigiendo». El rostro de Sofía se distorsionó por la furia. «Eres un miserable. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado». Pedro sonrió con una sonrisa fría e implacable que hizo retroceder a Sofía. «Oh, esto está lejos de terminar. Pero créeme, no te gustará cómo terminará». Se apartó de ella, volviendo a María y a un grupo de inversores que discutían con entusiasmo los proyectos futuros. Mientras hablaba con ellos, Pedro sentía la mirada de Sofía sobre él, pero por primera vez después de su traición, no sentía nada más que satisfacción. La situación había cambiado, y Sofía estaba a punto de descubrir cuánto se había equivocado. El edificio del tribunal se alzaba ante Pedro, un monumento a la justicia que estaba a punto de convertirse en el escenario de su acto final de venganza. Se ajustó la corbata. Su rostro era una máscara de tranquila determinación. Al subir los escalones, vio a Nicolás esperándolo con un voluminoso maletín en la mano. «¿Listo?», preguntó el abogado. Sus ojos brillaban de anticipación. «Más que listo», respondió Pedro. «Terminemos con esto». Entraron en la sala del tribunal. Las puertas de madera crujieron tras ellos siniestramente. Sofía y Antón ya estaban allí, hablando con su abogado. Sofía le lanzó a Pedro una mirada venenosa, pero él la ignoró, concentrándose en la tarea. La jueza entró y el salón quedó en silencio.
Nos hemos reunido hoy en el caso Fomín contra Fomina, anunció. Su voz resonó en la silenciosa sala. Nicolás se levantó, su presencia llenó la sala. Su señoría, no estamos ante un simple divorcio. Es una historia de traición, fraude y mala fe. Durante la siguiente hora, Nicolás expuso su caso con precisión quirúrgica. Presentó pruebas de la infidelidad de Sofía, incluyendo fotos con marcas de tiempo y recibos de hoteles. Describió detalladamente la transferencia ilegal de los fondos de pensión de Pedro, mostrando extractos bancarios y rastreando los flujos de dinero. Pero su señoría, continuó Nicolás, su voz se elevó con una indignación controlada. Las acciones de los acusados van más allá de una simple infidelidad y robo. Intentaron activamente dañar la reputación profesional de mi cliente. Presentó declaraciones de inversores y funcionarios municipales, revelando los intentos de Sofía y Antón de difundir falsos rumores sobre el rascacielos de Pedro. Correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas pintaban un cuadro acusatorio de su malévola campaña. Mientras Nicolás hablaba, Pedro observaba el rostro de Sofía. Su sonrisa segura había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una expresión de creciente pánico. Antón parecía querer hundirse en la tierra. Además, su señoría, dijo Nicolás, presentando el último paquete de documentos, tenemos pruebas de los delitos anteriores de la acusada en su país de origen, acciones que, si se revelan, podrían tener consecuencias graves para su estatus migratorio. La cabeza de Sofía se levantó bruscamente. Sus ojos se abrieron con asombro. No se lo esperaba. No comprendía cuán meticulosamente Pedro había investigado su pasado. El rostro de la jueza se volvió cada vez más severo mientras examinaba las pruebas. Cuando Nicolás finalmente terminó, ella se volvió hacia el abogado de Sofía. ¿Tiene algo que agregar en defensa de su cliente? El abogado de Sofía, un hombre nervioso que parecía fuera de lugar, balbuceó un débil discurso. Sus argumentos sonaron huecos ante la montaña de pruebas presentadas por Nicolás. Después de una breve pausa, la jueza regresó para dar su veredicto. La sala contuvo la respiración. Teniendo en cuenta la abrumadora cantidad de pruebas presentadas, la jueza comenzó su veredicto. Su voz estaba llena de desdén. Resuelvo completamente a favor del demandante, Pedro Fomín. El matrimonio se disuelve por fraude e infidelidad. Todas las reclamaciones de la señora Fomina sobre los activos del señor Fomín son rechazadas. Pedro se permitió una leve sonrisa cuando la jueza continuó. Además, la señora Fomina está obligada a devolver los fondos de pensión robados con intereses y teniendo en cuenta las pruebas de sus delitos anteriores y sus acciones ilegales actuales, recomiendo una investigación completa de su estatus migratorio. El rostro de Sofía palideció. Se giró hacia Antón, pero él ya estaba arrastrándose lejos de ella, sus ojos buscando la salida. Cuando la jueza golpeó el martillo, Pedro se levantó, abrochándose la chaqueta. Miró a Sofía, pero no vio a la mujer a la que había amado durante 20 años, sino a una extraña que había intentado destruirlo. «Ya te dije que esto aún no ha terminado», dijo en voz baja, pasando a su lado. «Que tengas buen viaje a casa». En la calle, los reporteros se abalanzaron sobre Pedro pidiendo declaraciones. Pedro se detuvo en los escalones. Nicolás estaba a su lado. «Señor Fomín, ¿qué opina sobre el veredicto?» Pedro se ajustó la corbata. Su rostro era una máscara de calma profesional. «Se ha hecho justicia», dijo simplemente. «Ahora disculpen, tengo una ciudad que construir». Al irse, dejando el caos atrás, Pedro sintió cómo un peso enorme se desprendía de sus hombros. La traición, que casi lo había quebrado, ahora no era más que un capítulo cerrado en su vida. Le esperaban nuevos desafíos, nuevos triunfos, y esta vez los enfrentaría en sus propios términos. Pasaron meses, cada uno de ellos repleto de victorias, tanto personales como profesionales. Pedro se encontraba en la cima de su rascacielos recién terminado. El viento azotaba su traje mientras contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies. El edificio ecológico era un testimonio de su visión,
un faro brillante de arquitectura sostenible que ya se había convertido en un punto de referencia. La puerta de la azotea se abrió y María salió para unirse a él. En el mes transcurrido desde su victoria en el concurso, se había convertido en algo más que una socia. Era una amiga, una compañera leal y la fuerza impulsora de su recién creada firma internacional. «¡Qué vista tan magnífica!», dijo María, colocándose a su lado. «Es difícil creer lo lejos que hemos llegado en tan poco tiempo». Pedro asintió, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Ha sido un viaje difícil». María se apoyó en la barandilla, sus ojos brillaban con un entusiasmo apenas contenido. «Tengo noticias», dijo. «He oído de fuentes fiables sobre Sofía y Antón». Pedro levantó una ceja, intrigado. «Oh, los vieron discutiendo en el aeropuerto por última vez», dijo María con satisfacción en la voz. «Al parecer, él la abandonó cuando se le acabó el dinero, la dejó sola, en la zona de salidas». Pedro procesó la información, sorprendido de no sentir nada, ni satisfacción, ni ira, ni siquiera lástima, nada. «Karma», dijo simplemente. María estudió su rostro por un momento, luego asintió, aparentemente satisfecha con lo que vio. «Bien», dijo cambiando de tema. «¿Hablamos de nuestro próximo proyecto? Tengo algunas ideas para un contrato de reconstrucción en Singapur». Mientras se adentraban en los detalles de su próximo trabajo, los pensamientos de Pedro divagaron. Pensó en el hombre que había sido hacía tan solo un año, confiado, ingenuo, cegado por la traición. Ese hombre se había ido, lo había reemplazado alguien más fuerte, más cauteloso, pero también más satisfecho. La traición casi lo había destrozado, eso era cierto, pero de esos fragmentos rotos había creado algo mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Una próspera firma internacional, la reputación de pionero en arquitectura sostenible y conexiones sinceras con personas que lo valoraban por sus habilidades y su carácter, no por lo que podían obtener de él. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y violetas, Pedro se permitió un momento de reflexión. No solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La ciudad que se extendía a sus pies, con sus bulliciosas calles y sus imponentes edificios, parecía palpitar con posibilidades, y él estaba listo para moldearla, creando una estructura innovadora tras otra. «¿Sabes?», le dijo a María, interrumpiéndola a mitad de una frase sobre el rendimiento de los paneles solares. «Creo que necesitaremos una oficina más grande». María se rió, su risa llevada por el viento. ¿Volviendo a soñar a lo grande? Pedro sonrió, una sonrisa sincera y cálida. «Como siempre», dijo. «¿Para qué detenernos?». Cuando se giraron para entrar, Pedro miró por última vez el panorama de la ciudad. El pasado quedaba atrás, un libro cerrado. Delante se extendían infinitas posibilidades, un futuro limitado solo por su imaginación y su voluntad. Y por primera vez en mucho tiempo, Pedro Fomin ansiaba el día siguiente.